Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Ya nos encontramos en este momento transmitiendo en Facebook el evento para que, bueno, como bien lo dice la doctora Caporal, en caso de que ya no podamos ingresar a la sala porque hay un límite de participantes, pues se puede hacer a través del Facebook Live. Y de todas maneras, algo muy importante ahora con esto de la digitalización es que pues se puede consultar, ¿no? Posteriormente este conversatorio que el día de hoy nos tiene aquí, ¿no? Para pues para los fines que uno desee. Ahora sí que estamos acorde a los tiempos, ya son justamente 4:30, se sigue conectando gente, lo cual nos da mucho gusto a todas y a todos. Ya también se encuentra con nosotros tanto la doctora Araceli como el doctor Saúl, ya los veo por ahí conectados en el Zoom, ¿no? Hace rato pues ya, ya llevan un rato aquí en la sala. Agradecemos a todas y a todos por su puntualidad, ¿no? No sé si, espérame un tantito. Ya, doctora Caporal, no sé si nada más por un momento dejemos de compartir pantalla, nada más para, ahora sí que la introducción. Gracias, doctora. Muy bien. Pues, para quienes todavía no nos ubican a todos, yo soy el maestro Daniel Montealegre, que junto con la doctora Elizabeth Caporal y la maestra Laide Villagómez, que ya también están aquí presentes, somos los coordinadores de este seminario internacional de educación. Como bien lo dice la doctora, hemos tenido gente de diferentes países, no solo de México, hemos tenido ya en los eventos pasados, esta es la cuarta sesión, gente de Colombia, de Brasil, con la conferencia pasada que justamente fue de la doctora Lorena. Por ahí hemos visto que ya también tenemos gente de Perú, ¿no? Aquí en el chat están poniendo que, bueno, son de diferentes partes de México principalmente, pero sí hay de todas las regiones. Muchas gracias por participar. Y bueno, el día de hoy, justamente en esta cuarta sesión, vamos a tener un conversatorio que lleva por título La educación intercultural como oportunidad de interaprendizajes en territorios caracterizados por la diversidad, el cual, bueno, va a estar impartido por, bueno, más bien van a participar, mejor dicho, la doctora Araceli Mendieta Ramírez y el doctor Saúl Alejandro García, que en breve voy a mencionar un poco de su trayectoria de ambos, pero sobre todo también va a estar coordinado por la doctora Elizabeth Caporal. En este momento yo únicamente voy a dar ahora sí que la presentación y los avisos previos, sobre todo para quienes es la primera sesión que asisten con nosotros, porque pues siguen inscribiéndose. Ahí estamos tratando de responder todos los correos a la brevedad posible, pero créannos que en verdad ha sido muy, muy grata la respuesta de todas y todos ustedes, ¿no? Recordar que tan solo en la conferencia del doctor Servín, pues tuvimos más de 560 participantes. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho la confianza, sobre todo porque vemos que esto es muy importante para nuestra formación, tanto como profesionales de la educación como para el público en general que le interesa este tipo de eventos. También les ofrecemos una disculpa, hubo ahí un error en el nombre de este evento. Se mandó como conferencia magistral, pero en realidad es un conversatorio y ya la doctora Caporal les dará los pormenores de cómo va a estar la dinámica de participación, pero justamente queremos que como es un conversatorio, no solamente el doctor Saúl y la doctora Araceli participen, sino que todas y todos estemos aportando con comentarios a través del Facebook Live, del chat para quienes nos acompañan en Zoom y pues por supuesto solicitando la participación a través de la función de manita levantada, ¿no? De levantar mano de aquí del Zoom. Pero bueno, antes que nada, sí quisiera recordar a todas y a todos, por ahí hay algunas voces, nada más un cuidado con los micrófonos. Nada más les recordamos a todos que, bueno, el objetivo de este seminario es justamente dar continuidad a los procesos de estudio, análisis y comprensión en torno al impacto, ¿no? de la tecnología en la sociedad en general, pero sobre todo un énfasis en la educación, desde un enfoque de la interculturalidad, por supuesto, en lo cual se incluye el género e inclusión, con la finalidad de que repensemos nuestras prácticas docentes y directivas, ¿no? Principalmente, así como el papel que tiene la investigación educativa para mejorar la calidad de la educación en el contexto del modelo híbrido. De hecho, justamente muchas de nuestras sesiones han sido en una modalidad híbrida. Esta en particular es en una modalidad
digital, sobre todo porque, bueno, para quienes no lo sepan, la UPN 151 Toluca, que es la sede de este seminario, el día de hoy no tuvimos como tal labores, ¿no? Pero eso no detiene, por supuesto, a nuestro seminario, ¿no? Sobre todo porque tenemos gente de todo el mundo. Entonces, no nos podemos detener por esto. Muy bien. Voy a dar perdón, también acuérdense que tengan mucha atención por ahí, por favor, porque en unos minutos, a mitad de mejor dicho, a mitad de este conversatorio, vamos a compartir el link de asistencia. Hasta la fecha, para quienes nos han acompañado en las 3 sesiones anteriores, ya se han mandado las constancias de asistente a cada una de ellas. Sí les pedimos, por favor, tener ahí cuidado al momento de registrarse. Hemos tenido muchos correos que nos han rebotado y muchos que han dicho, oye, es que mi nombre está mal escrito, es que hay este problema. Dice, sí, hay que aclarar que todo esto se hace mediante un programa, porque, pues, bueno, mandar una constancia una por una, más de 500 asistentes, pues sí nos llevaría una eternidad. Entonces, esto lo hacemos a través de un programa. Entonces, si nos hacen el favor de verificar 2 veces, ¿no? Cómo se registran en los links de asistencia, porque así lo tomamos, créanme que nosotros no cambiamos absolutamente ningún dato, así se les va a hacer llegar su constancia, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y si no llega, es porque posiblemente también ahí hubo un error en el correo. Entonces, al momento de que ustedes lo escribieron. Entonces, un favor, tener mucho cuidado en cómo escriben, en las altas y bajas, tener mucho cuidado en los campos, ¿no? A veces ponen el correo donde va el nombre y el nombre donde va el correo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa situación, ¿no? Sabemos que a veces la digitalidad, sobre todo cuando estamos en el teléfono, nos causa este tipo de inconvenientes. Pero bueno, ya para no estar desperdiciando más tiempo, estábamos haciendo un poquito más de tiempo nada más para que entraran más personas, ya vamos más de 150 personas entre el Facebook y el Zoom. Entonces voy a dar paso a la introducción de este conversatorio, para lo cual pues voy a leer así muy, muy brevemente, créanme, una semblanza curricular de nuestros participantes del día de hoy. Y digo muy breve porque su trayectoria es muy larga. ¿Mm? Voy a empezar con la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Ella es docente investigadora de tiempo completo de la universidad, tanto de la Universidad Pedagógica Unidad 151. Ay, perdón, estoy leyendo mal, perdón. Ella colabora con nosotros, mejor dicho, con la unidad 151, pero como todas y todos aquí sabemos, la doctora es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid. También cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y al mismo tiempo cuenta con un máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México y también forma parte de la Red Nacional de Investigadores en el Estudio Sociocultural de las Emociones, mejor conocida como RENICE. Asimismo, también forma parte de la Red Educativa Mundial en México, REDEM, y sus líneas de investigación principales es la educación intercultural, la migración, la antropología de género, el desarrollo local, el estudio sociocultural de las emociones, así como la antropología de la violencia, la prevención del delito y la antropología ecológica. Doctora Araceli, muchas gracias el día de hoy también por acompañarnos en este conversatorio. Posteriormente, voy a presentar ahora al doctor Saúl Alejandro. Él es docente investigador de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Estudios Regionales con especialidad en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de José María Luis Mora, ¿no? Y también es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, también conocida como SOLEI, de la Red de Sustentabilidad del CEDES de la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo cual sus líneas de investigación son principalmente educación intercultural, conocimiento tradicional ambiental de los pueblos originarios, educación ambiental sustentable y cambio climático, así como desarrollo local. Doctor Saúl, muchas gracias el día de hoy también por acompañarnos. Y bueno, ellos van a ser nuestros principales participantes. Obviamente, ustedes también son participantes de este conversatorio, pero yo le voy a ceder la palabra a quien va a moderar este conversatorio, no sin antes presentarla, que va a ser la doctora Elizabeth Caporal Aguilar.
Bueno, que además de formar parte y de coordinar este seminario, ella también es docente investigadora de tiempo completo de nuestra casa de estudios, la UPN Unidad 151, pero también es docente de asignatura en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuenta con el perfil PRODEP. Ella es doctora en educación, ¿no? Por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, ahora Universidad de Ixtlahuaca, y tiene la maestría en desarrollo educativo y es licenciada en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco. Ella es embajadora digital de la Red Educativa Mundial, REDEM, miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE, y en la Red Internacional de Jóvenes Investigadores para la Interculturalidad y Diversidad Cultural. Sus líneas de investigación principales son gestión de la educación y currículum, interculturalidad e impacto de la tecnología en la sociedad. Bueno, doctora Caporal, para no quitarle más tiempo, le cedo a usted la palabra para que nos explique la dinámica de este conversatorio. Muy amable, muchas gracias, maestro Daniel. Maestra Laide, bienvenida también acá, colegas, todos, pues estamos realmente, como siempre, muy comprometidos con los trabajos que se vienen desarrollando en nuestro seminario. Cada sesión ha tenido una dinámica distinta a partir no solamente de quien nos acompaña como académico invitado, sino también por la misma temática que se ha ido abordando. Y bueno, pues nos hemos ido un poco apegando a los propios planteamientos que los académicos nos proponen. Y bueno, en este caso no va a ser la excepción. Le quisiera destacar que estaríamos con una dinámica de conversatorio en donde pues tenemos como invitados al doctor Saúl y a la doctora Araceli. Y en este sentido, para efectos de poder un poco regular los tiempos y que podamos ir tratando varios aspectos que nos es fundamental considerar, considerando la dinámica que sería a partir de 3 preguntas eje digamos, del diálogo, y que en este sentido daría como posibilidad a que cada uno de nuestros invitados puedan plantear una idea o incluso compartir parte de las experiencias, algunos elementos que para ellos han sido significativos en sus estudios que han venido desarrollando y que tienen que ver con procesos de interculturalidad. Entonces, en este caso serían más o menos unos 10, 15 minutos en la intervención de cada uno, considerando estas 3 preguntas básicas. El tiempo no creo que nos ayude como para poder hacer unas 2 más que teníamos también consideradas, pero bueno, vamos a procurar el énfasis en estos 3 elementos que nos van a ayudar a primero pensar qué es la interculturalidad. A continuación, también pensar cómo en un momento dado a lo largo del tiempo se ha venido construyendo conceptualmente la interculturalidad y que de pronto pareciese confundirse con otros conceptos. Ellos nos van a ayudar un poco a ubicar básicamente cuáles serían en todo caso los puntos que nos permiten saber qué sí es la interculturalidad. Por otra parte, relacionarla con lo que viene a ser la propia práctica docente o las propias prácticas educativas. Cómo esta intencionalidad de construir una posibilidad de reconocimiento y atención a la diversidad es importante tenerlo en consideración todos los profesionales que estemos interesados en construir una mejor sociedad, hacer más humanos, una mejor humanidad. También en este sentido, pues vamos a considerar 2 elementos fundamentales en el trabajo de esta sesión que nos remite a pensar qué implica la interculturalidad, considerando 2 categorías teóricas que han estado últimamente circulando y sobre todo para quienes están en el campo de la educación y en particular de la escuela mexicana, pues son categorías centrales en este modelo educativo, que es la parte del territorio y la comunidad. Entonces, sería la intervención. Yo estaré un poco con esta posibilidad de ir generando un diálogo, dando la palabra a uno de los colegas y así el orden lo vamos a ir llevando. De entrada, la primera pregunta arrancaría la doctora Araceli y continuaría el doctor Saúl. Para la segunda pregunta sería el doctor Saúl y luego la doctora Araceli.
Y la tercera pregunta, pues ya daríamos libertad a cualquiera de ellos que quisiera comenzar. Quiero comentar que como es un seminario y un punto elemental es el intercambio de ideas, también incluso complementar algún planteamiento y, ¿por qué no?, incluso diferir en esta posibilidad de generar un argumento que permita en un momento dado incluso provocar y promover el diálogo y el debate, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al final de cada una de las intervenciones generadas por estas preguntas, lo que vamos a hacer es considerar si alguien de los participantes de esta sesión quisiera hacer un comentario o generar una pregunta. Con confianza, por favor, pueden activar su micrófono para que puedan levantar la manita y que podamos identificarlos y que incluso podamos generar esta interacción. Ajá, por favor, en este sentido, pues no estaríamos básicamente solamente escuchándolos a ellos, sino también en esta posibilidad una posibilidad de interacción con todos los presentes, porque recuerden que un elemento importante en esta sesión es la educación intercultural como oportunidad de interaprendizaje. Y eso es lo que vamos a hacer en estas 2 horas de trabajo. Entonces, bueno, pues para comenzar pueden escribir ahí en el chat, o también pueden en este caso hacer, si tuvieran algún problema en escribir, pues activar su micrófono. Entonces, ya está aquí el doctor Saúl, ¿verdad? Y Araceli. Entonces, bueno, comenzamos. Sí. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta sería para ustedes, ¿qué es la interculturalidad? ¿Y cuál es la diferencia entre interculturalidad e interculturalismo? Sobre todo considerando el análisis que ustedes han venido haciendo de estos distintos aportes teóricos que han venido a conformar esta posibilidad de estudiarla, pero sobre todo en un momento dado, ¿qué nos ayuda a diferenciarla o a distinguirles? Doctora Araceli. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy y vamos a comenzar, bueno, con la cuestión de la interculturalidad. Interculturalidad es entre culturas. Entonces, podemos entender a partir de esta breve noción cómo nos estamos refiriendo prácticamente a la interacción pluridimensional, a la interacción, al diálogo, al intercambio, a la comunicación de ida y vuelta. Muchas veces pensamos que estamos dialogando, pero en realidad son monólogos, cuando se trata sobre todo de las jerarquías entre 2 grupos. Entonces, interculturalidad tiene que ver con la intercomunicación, con ese diálogo horizontal sin jerarquías. Es decir, en donde las culturas tienen una condición de iguales, tanto las culturas como los pueblos, como los grupos humanos. Entonces, también podemos decir que es una articulación en donde las aportaciones y el diálogo se complementan para construir una noción incluyente, es decir, en donde se reconoce que todos son sujetos políticos y sociales o actores políticos y sociales con una misma capacidad, importancia, y esto también contribuye a comprender y pensar de una manera distinta nuestra realidad, reconocer la pluralidad de universos cognitivos, que por supuesto tiene que ver con prácticas educativas, y también podemos decir en estos mismos términos, en otras palabras, que es una comunicación bidireccional, de ida y vuelta, en la que ninguno de los participantes tenga que renunciar a su singularidad, a su lengua, a su visión del mundo. Algunos autores se refieren a esta comunicación como una comunicación dialógica o con una lógica dialógica, porque tiene que ver con el reconocimiento y con el respeto y legitimidad de los grupos culturalmente diversos. Entre algunas de las apreciaciones que tienen que ver con
con estas interacciones igualitarias, están aquellos que plantearon en algún momento que esa comunicación dialógica y sin jerarquías es la base para edificar un mundo en el que quepan muchos mundos. Esa noción tan bonita puede resumir la interculturalidad. Por otro lado, el interculturalismo, como todos los ismos, populismo, eh, multiculturalismo, entre otros, tiene que ver con cómo los movimientos sociales y las políticas se apropian de estas nociones. Entonces, a partir de esta apropiación, pues hay una serie de reacciones, de respuestas, y aquí es fundamental siempre pensar cómo también este interculturalismo ya está planteando la importancia de esas relaciones horizontales, pero también hay una crítica en esa respuesta al uso instrumentalista, primero de las nociones y luego de las prácticas, porque todas estos usos y estas nominaciones pues se han convertido en retórica, pero en realidad no han significado la transformación de los modos de vida de los pueblos culturalmente diversos. En este sentido, se plantea un modelo de sociedad más democrática y justa que fomente una interacción armoniosa y constructiva entre los diferentes pueblos y culturas. Aquí se plantea también un debate y una crítica de estos cambios. Y entre las críticas se dice es que cambian, o sea, se supone o se plantean cambios, pero en realidad no cambia nada. Seguimos teniendo políticas coercitivas que obligan a los pueblos originarios a reconocerse en términos que no son suyos, en términos de heteronomía, que son asignados por el Estado, como en el caso de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, o cuando nos referimos también a esas categorías que son que clasifican, que estereotipan, pero sobre todo que hay un sentido esencialista. Por lo tanto, también podemos decir que es una resistencia al imperialismo cultural, a esa información y a esa forma en la que los medios y el modo de producción dominante obliga a generar o a expandir esa cultura dominante. Y entonces esto significa que el interculturalismo tiene que ver con una resistencia a las políticas asimilacionistas. Lamentablemente, entre estas políticas asimilacionistas también están las políticas educativas. Entonces, el hecho de reflexionar y reflexionar desde la academia es interculturalidad. Y el hecho de reaccionar desde los movimientos y desde los pueblos culturalmente diversos, pues ya podemos decir que es esa apropiación del interculturalismo. Entonces nos referimos básicamente a la movilización que se genera con estas apropiaciones, como las luchas por la defensa del territorio, como la lucha por los derechos colectivos, por la lucha contra, más bien por la defensa de las autonomías y por la lucha de los pueblos para participar en el proyecto de nación. Bueno, esa es la diferencia principal que puedo aportar. Pues me parece que todos nosotros que ahorita estamos en esta sesión, pues tenemos como esa posibilidad de ir aclarando sus diferencias, pero sobre todo también empezando a pensar cómo igual nosotros vamos construyéndolas, consolidándolas, haciéndolas dominantes o emergentes, ¿no? En esta idea de recuperar sobre todo lo que implica las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Siendo no indígenas. Ajá. Doctor Saúl, si gustas, por cierto, quería yo destacar que también entre ustedes pueden, por supuesto, generar este comentario y
Y bueno, ya que soy yo la moderadora, pues igual puedo estar aquí con ustedes y invitarles a todos los demás colegas en que, bueno, imaginemos que estamos en esta mesa y tenemos como esa posibilidad de complementar o incluso hacer preguntas, ¿no? De tal manera que podamos establecer este ambiente más de colegas reflexionando en torno al gran reto que implica el poder pensar en una atención a esta diversidad, considerando que, por ejemplo, en el caso de México y de varios de los colegas que se encuentran ahora, pues compartimos en mucho esta diversidad en cuestión de culturas, de cosmovisiones de pueblos originarios y en este sentido, bueno, pues en ese caso, saber qué me toca hacer. Ajá. Muy bien, ¿ya puedo? Listo. Sí, listo. Es que pensé que todavía tenías alguna idea por ahí, doctora Elizabeth. Bueno, yo creo que la doctora Araceli ha sido muy clara en cuanto a la concepción de lo que es la interculturalidad. Yo quisiera complementar, si acaso, un par de ideas que la doctora justamente acaba de mencionar, ¿no? Yo considero, desde mi punto de vista personal, que la interculturalidad es la construcción de un proyecto político. Y este proyecto político, pues, surge, lo realiza, ¿no? La diversidad de grupos culturales, pero también sociales, porque a veces uno piensa que la interculturalidad es exclusivamente para en el caso de América Latina, en el caso de México, exclusivamente para los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, y esto no es así. De hecho, la interculturalidad como tal tiene una historia muy interesante que va mucho más allá de nuestro país, México, y que de hecho nace con algunas preocupaciones. Pues en México hay una historia desde la colonia, ¿no? Las relaciones entre los diversos grupos que ha habido en México, que ha habido en toda América Latina, las relaciones de desigualdad, principalmente originadas por el asunto de los grupos que vinieron pues del otro lado de aquí, de nuestra tierra, ¿verdad? Y entonces ahí hay una situación de conflicto que me parece que es muy importante, conflicto y violencia cuya situación se ha hecho presente hasta nuestra actualidad, ¿no? Y que justamente la interculturalidad ha buscado estudiar las relaciones en ese marco de desigualdad que existe, ¿no? Y yo quisiera comentarles, perdón, de que hay muchos autores, ahí uno va a encontrar una diversidad de autores y que hacen muchas referencias, e incluso hay una perspectiva de la interculturalidad que tiene una percepción multicultural que yo creo que es muy importante ponerlo en la mesa, porque esa visión de lo multicultural tiene que ver con esos interculturalismos, como lo decía la doctora, ¿no? Los famosos ismos, lo cual hace referencia a la percepción que tiene, en este caso, el gobierno, bueno, un gobierno o un estado, ¿no? Es decir, la visión que tiene un grupo político en torno hacia esa diversidad. Entonces, ahí es donde estamos hablando de ese reconocimiento tanto multicultural, que en algunos casos, en algunas políticas públicas, porque eso también hay que decirlo, que la interculturalidad no solamente es una dimensión teórica, ¿no? No es solamente un paradigma académico, sino tiene su situación de trascender a la política pública. Y es aquí donde damos cuenta cómo en el campo de la educación la interculturalidad ha llegado, ¿no? Desde diferentes visiones, pero estas visiones a veces son contradictorias, ¿no? Y no solamente, y diría yo, aplica para México, sino para toda América Latina, incluyendo algunos países europeos, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, la interculturalidad es un proyecto político, pero en este proyecto político hay muchos factores los cuales están o hacen juego en esa situación dialógica que dijo la doctora, que es muy atinada, esa situación de generar esos diálogos, esas formas de construir. Por eso hablo que es un proyecto político, cómo construimos, cómo acordamos, ¿no? Y esos acuerdos tienen un punto de partida con problemas comunes, con situaciones que están lastimando a muchas comunidades, sobre todo a los más violentados, que yo creo que ese sería uno de los aspectos importantes. Yo quisiera poner algunas categorías de las cuales la doctora ha mencionado,
como puede ser el territorio, la memoria, ¿no? Pero ¿qué se busca a final de cuentas? ¿Qué buscamos nosotros como comunidades diversas? Lo que se busca es el bienestar, ¿no? Y así, bienestar. Pero ese bienestar tiene que ver con una relación de cómo nosotros o los grupos sociales interactúan y acuerdan. Pero aquí una cosa que yo también quisiera poner en la mesa, que la interculturalidad, uno considera que solamente son los grupos sociales, los grupos culturales, pero no se, a veces nos olvida el contexto de la naturaleza. Y entonces la interculturalidad no solamente es una dimensión social cultural, sino tiene muchas dimensiones, y la educación es una de ellas. De hecho, yo diría que la educación es un engranaje importantísimo por donde se anclan otras dimensiones como lo ambiental, lo político, lo cultural, ¿no? Y etcétera. No sé, yo quisiera más ampliar mi respuesta porque yo creo que esto nos llevaría pues mucho tiempo y yo creo que el tiempo que nos dan a veces no es lo suficiente, pero en ese sentido yo creo que he puesto en la mesa algunos de estos elementos importantes y solamente concluir con esta idea, ¿no? Cuando hablan de interculturalismo, que en México y en América Latina, pues ha habido toda esta visión, la mirada desde el gobierno hacia los otros. ¿Y quiénes han sido esos otros? Pues en el caso de México, no solamente los pueblos originarios, sino también otros grupos, y acuérdense lo que ha pasado en los últimos años de las olas de migrantes que antes no había en México, que ahora las hay. Y entonces las miradas no solamente son al interior de nuestra gente hacia nuestra gente, ¿no? Sino también de otros. Y esos otros es donde adquiere esta relevancia la interculturalidad. Pero yo diría una interculturalidad crítica, porque esta interculturalidad crítica es la que viene apuntalándose desde hace pues unos pocos años, diría yo, y ahí hay una constelación de autores que hacen referencia a estas famosas epistemologías del sur. Yo con esto digo, porque si no, vamos haciendo más pues me gustaría también saber la opinión de otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, doctora. Muy amable, doctor Saúl. Vamos a ver, en este caso, si me apoyas, maestro Daniel, si tenemos alguna pregunta acá en Facebook. Claro que sí, doctora. De momento todavía no tenemos preguntas en Facebook, por lo cual les invitamos a todas y a todos a hacerlas. La verdad es que justamente como lo comentaba la doctora Caporal, aquí no solamente se trata de que nuestros dos colegas y la doctora Caporal participen, queremos ver en la participación del resto de ustedes, también a quienes están en Zoom. Nada más me voy a permitir leer un comentario, doctora Caporal, que nos ponen aquí en el chat de Zoom de Viridiana Becerril. Ella nos comenta que considerando que la escuela rural mexicana fue concebida bajo un enfoque integral, el cual excedía a un esquema puramente pedagógico, su práctica estuvo encaminada hacia la transformación general de las regiones rurales, muy importante para esto de la educación intercultural, y por esta razón su originalidad fue considerar la comunidad entera como un objeto de acción educativa, pero no con el fin de preservar su originalidad, ¿no? Dejo esto aquí también, este comentario para el pensamiento aquí de nuestros participantes, y bueno, en el momento que haya una pregunta, doctora, con gusto aquí se la hago llegar. Bueno, yo creo que Viridiana, pues nos está remitiendo a nuestro, al análisis que podríamos hacer de justamente qué es lo que está sucediendo en la propia configuración de la educación y en particular de México, ¿verdad? Y que ha sido como un momento muy definitorio para quien en ese tiempo tenía que definir esas políticas educativas o esas también políticas públicas, de qué cosa sería lo más importante y urgente, consolidar un Estado, nación, después de lo que ha sido este momento de la independencia y luego de la revolución, y que bueno, yo creo que también acá escuchar a la doctora Araceli y al doctor Saúl nos van a hablar, ¿no? De cómo viene en un momento, justo en este desarrollo histórico, a ponderarse, por ejemplo, la castellanización, y en este caso la conformación de la identidad de un país a costa de esa
sacrificio de culturas y de cosmovisiones que teníamos en el país. Y que esto que plantea Viridiana nos va a dar pauta, si gustan ustedes, a dar ya una introducción a lo que sería nuestro siguiente eje de análisis. ¿Por qué entonces se considera la educación interculturalidad es realmente una oportunidad para lograr los interaprendizajes y esta posibilidad de ver hacia nosotros y en esa recuperación de lo que hemos de alguna manera perdido? Perdón, hay una participación o una mano levantada. Sí. Laura Morán. A ver, ahí Laura sí. Morán, justo lo iba a decir. Muy bien. Le escuchamos a Laura y le damos luego la palabra a ustedes. ¿Les parece bien? De acuerdo. Buenas tardes. Sí. Yo quisiera plantear algunas dudas. La primera, ¿interculturalismo es sinónimo de colonialismo? Y la segunda duda, nos comentaba la doctora que existían algunas políticas que obligaban a los pueblos originarios a desprenderse de su cultura. ¿Podrían mencionarnos algunos ejemplos? ¿Quién quisiera comentar? Yo creo que Primero. podemos comentar los dos. Muy Y bien. aprovechando que yo tengo la voz, empiezo yo. Me parece bien, Ara. Bueno, con respecto a esta cuestión de si pueden ser sinónimos, no, porque ya lo planteábamos de alguna manera, pero yo creo que es importante hacer esa precisión. El interculturalismo es la dimensión política de la interculturalidad, es la apropiación de una noción y de un discurso. ¿Cómo hace sentido esta noción a los pueblos y a los grupos diversos? Que ya también complementó un poco el doctor Saúl. Tenemos el caso de la defensa del territorio, que no solamente es por las culturas originarias, sino también es por grupos que han habitado esos territorios ancestrales, pero también están las luchas por la defensa de la naturaleza. Y están las luchas, bueno, hay muchas luchas que tienen que ver con esta apropiación, con esta noción de reconocimiento, de reivindicación, de valoración de la diversidad o de las diversidades. Y con respecto a los ejemplos, pues ahí tenemos a las políticas de castellanización, ¿no? Como desde las misiones culturales hay una lógica de asimilación de esas culturas diversas, en donde no importa o donde se está viendo como una amenaza o como un riesgo la diversidad, porque no está contribuyendo al proyecto de nación. Y esta es una herencia, porque esto lo estamos tomando de alguien, como siempre de pronto, muchas de estas políticas las copiamos de otros lugares, pero esta educación al servicio del Estado tiene que ver y es herencia de la Revolución Francesa, como desde 1789 estamos colocando, se está planteando por Napoleón que ahora que ya se es una república, pues ahora la educación tiene que servir para construir ese proyecto de nación. Y ahora cedo la palabra al doctor. Hola, ¿sí me escuchan? Porque como Sí. que hay un poquito de... Perfectamente. Perfecto. Ok, entonces, creo que la doctora Araceli justamente acaba de poner en la escena cómo no son sinónimos, ¿no? Justamente esta idea. Lo que sí te puedo decir, Laura, es que el asunto del interculturalismo tiene que ver con una visión del Estado. Es una postura política, así como el indigenismo en México, que el indigenismo es la acción del gobierno hacia los pueblos indígenas, ¿no? E incluso aquí hay toda una visión, una forma de cómo el Estado mexicano o cualquier Estado latinoamericano, cualquier Estado o gobierno de otro país ve hacia
su población y ve que hay población que es diversa culturalmente, ¿no? Y entonces en esa situación el Estado plantea algunas formas de cómo trabajar los problemas hacia esa población. ¿Sí me escuchan? Te oyes como en una especie como de eco. Ok, ¿me escuchan? Es que es por el internet, pero espero que se escuche mejor. Sí te escuchas, pero es ¿Ah? un poquito del eco. A ver, vuelve a hablar. Ok, entonces voy a apagar mi cámara a ver si así mejora un poco. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Creo que sí, ya mejoró. Perfecto. Entonces, en esa situación sí es importante decir que el interculturalismo, pues, tiene que ver con las miradas de los gobernantes de un grupo, diría yo, en relación a cómo se relaciona con el resto de la diversidad, ¿no? Y voy a decir algo con un ejemplo, no sé si me vayan a sacrificar aquí ahorita entre todos, me vayan a tirar ¿no? Pero fíjense que el proyecto de... ¿sí me escuchan? Te seguimos oyendo en ese eco, Ok. pero sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Ok. A ver si no me tiran hate, ¿no? El proyecto de José Vasconcelos con el libro de Ulises Criollo, ¿no? Y no solamente Ulises Criollo, sino donde se habla de la mexicanidad como un proyecto. Y en esa situación la idea era homogeneizar al país en el asunto de que todos somos mexicanos, ¿no? Todos somos mexicanos antes de ser de Oaxaca, que antes de ser de Guerrero, que antes de ser náhuatl, que antes de ser de Ixtlahuaca, de Toluca. La idea era mexicanizar. Y la educación se convirtió justamente en la herramienta ideal del gobierno, de los gobiernos, para lograr ese objetivo y ese propósito, ¿no? Y entonces, en ese planteamiento que duró muchos años, pues ahí el problema fue que afectaron a las comunidades indígenas. Y en ese sentido hubo una desvalorización de los pueblos indígenas, de sus lenguas y sus costumbres, ¿no? Y entonces el proyecto de castellanización adquiere mucha fuerza. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo podemos ver esa situación del Estado mexicano tratando, digamos, de resolver un problema, ¿no? Y como lo dijo la doctora Araceli, ver a la diversidad como un problema. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Si quieres prender tu cámara porque ya volvió, no mejoró la calidad del sonido. Bueno, yo creo que otro ejemplo, a reserva de lo que también ustedes pudieran comentar, es la manera en cómo igual se decide lo que se va a ver en la escuela y lo que en un momento dado no será importante. Entre ello, básicamente, contenidos que en un momento dado estarían formando esa educación que tendría que, en todo caso, constituir esa cultura mexicana, ¿no? En donde, bueno, también los saberes de las costumbres, todas estas prácticas que se venían dando en diferentes partes del país, pues quedaron relagadas e incluso desvaloradas, considerando que no era importante ni siquiera tomarlo en consideración en la clase, ¿no? En el momento en que los maestros tendrían que centrarse en un currículum formal que va a homogeneizar la formación en ese tiempo, y ahora nos remite a esa educación que de pronto ha venido procurando una distancia, ¿no? Entre lo que sería esta posibilidad de identificarnos, incluso nosotros como maestros, con los alumnos, ¿verdad? En lo que corresponde a saber quiénes son nuestros alumnos. Generalmente en los diagnósticos se preguntan muchas cosas, pero no en este caso si son hablantes de de alguna lengua materna, si en su familia los niños o los padres o los abuelos lo han sido, y que en este sentido nos remita, por
ejemplo, hacer una celebración en particular de esas fechas significativas y que sabemos que son importantes, pero en la escuela no se consideran. Bueno, quisiera yo también en esta parte recuperar dos preguntas que están haciendo Michelle Navarrete, en donde dice, ¿cómo podemos rescatar estos ismos dentro del contexto de la educación, permitiendo en que se desarrolle el conocimiento de los diversos pueblos originarios? Luego tenemos otra intervención en donde, bueno, no me queda muy claro, pero espero que ahorita también se pueda considerar. Dice que en este diálogo que se está desarrollando sería bueno hablar de la interculturalidad y cómo ésta se va a tener en todo caso que reflejar en los sistemas híbridos. Ajá. Y habla de Vygotsky, aunque bueno, pues Vygotsky ya nos está remitiendo a una forma de saber cómo se genera el aprendizaje y que si estamos también incluso pensando en los aprendizajes en esta era digital, pues nos está remitiendo incluso a otras teorías como sería el propio conectivismo. ¿Quién quisiera tomar la palabra ahora? Perdón, José de Jesús, si Bárbara quiere levantar la mano, yo creo que es importante escucharlo y después vamos a un poco avanzar con la pregunta que dice la importancia de la interculturalidad en los contextos actuales. Entonces, no sé si José quisiera comentar y para continuar con la Sí, con la siguiente doctor. pregunta. Muchas gracias por la participación. No sé si me escuche. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ahorita que contestaron la pregunta de mi compañera Laura, me movió mucho un término que utilizaron, ¿no? Que fue la cuestión del proyecto de nación y de las intenciones políticas que están detrás de este movimiento de la interculturalidad. Por lo cual, a mí sí me gustaría que enfatizáramos un poquito, quizá se conecte mi pregunta con la cuestión del diálogo que vamos a hacer en referencia con la nueva escuela mexicana. Me gustaría que nos hablaran, por favor, qué implicaciones tendría entonces de colonizar el pensamiento desde una postura contrahegemónica que nos reivindique al currículum nacional para empezar a hablar del principio de otredad. Sí sería importante tomar ese término porque también es un término que, nos remite directamente, sí o sí, al proceso intercultural, ¿no? Y ya lo decía, Sousa de Santos, este principio no lo podemos dejar de lado. Esa sería como que mi pregunta encaminada a un poquito, a que nos permitieran abonar a repensar y entender un poquito más allá la cuestión de la interculturalidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, José. Y bueno, en el orden que nos había comentado la doctora Eli, primero fue la doctora, después fui yo, y en esta pregunta, porque la respuesta de la pregunta de la doctora se conecta justamente con tu inquietud, ¿no? La pregunta de la doctora, que para acá la noté, es ¿por qué considera la educación intercultural es una oportunidad para lograr interaprendizaje? ¿No? Y esta situación de la educación intercultural, que ahí nada más quisiera hacer un par de acotaciones, porque creo que tú mencionaste un concepto que es fundamental, el asunto de la interculturalidad, y esto ha sido discutido obviamente por diversos autores, el asunto de la otredad y de la alteridad. Que estas categorías, debo decirlas, tienen que ver con una noción filosófica antropológica, la cual hace referencia a la otredad del otro, es decir, cómo miramos al otro. La otredad es eso, cómo miramos al otro, cómo es nuestra percepción de acuerdo a nuestra situación cultural, nuestras creencias, todo lo que somos nosotros como personas, cómo miramos a los demás. Ese es el asunto de la otredad, ¿no? Digo, porque a veces como que es muy complicado. Y la alteridad, que es mucho más complicado todavía, es la forma en cómo tratamos de entender al otro. Y yo siempre comento que cómo tratar de entender al otro es súper complicado. Es ponerse en los zapatos del otro. Y en este juego conceptual, si lo aplicamos a la interculturalidad como justamente la oportunidad en la educación de poder transformar, ¿no?, toda una forma de relaciones sociales
y en estas normas de relaciones sociales, pues hay muchas situaciones que hacen que a veces las relaciones sean muy ríspidas, ¿no? Que generen violencia. Entonces la interculturalidad es justamente una oportunidad, es un modelo, pero ojo, porque la interculturalidad, como lo comentamos con anterioridad, tiene diferentes perspectivas. Y entonces yo preferiría hablar de una interculturalidad más crítica. Y en ese sentido, la interculturalidad crítica, donde también hay toda una constelación de autores, Catalina Walsh es uno de los principales, ¿no? Gunter Dietz, que es uno de los estudiosos más notables sobre el tema aquí en México, entre otros autores, ¿verdad? Y bueno, ellos han tratado de recuperar desde esa visión, esa intercultural crítica plasmada ahora en la nueva escuela mexicana, que ese es todo un tema que es bien interesante porque primero el docente tiene que conocer primero qué es la interculturalidad, para empezar, ¿no? O sea, interculturalidad implica conocernos a nosotros mismos, conocer la diversidad, conocer nuestra historia, conocer nuestro territorio, conocer cómo han sido desde hace mucho tiempo esa relación entre las personas y la naturaleza. Yo siempre voy a poner en perspectiva esas dos dimensiones, los seres humanos y la naturaleza, porque sin esa situación no podemos entender cómo han sobrevivido muchos pueblos originarios y que de ahí se toma justamente la base para poder establecer un nuevo modelo social. Y eso lo tienen planteando autores ya desde hace tiempo. Todos estos elementos que estoy diciendo justamente nos los da la educación, ¿no? La educación es una oportunidad donde podemos generar desde la comunidad, desde el aula, desde nuestro contexto, estas nuevas formas de relacionarnos. Que no solamente sea el salón, no solamente sea que yo soy profesor y ustedes son estudiantes y aquí cada quien asume un papel, no, la interculturalidad va en otro sentido. Yo me puedo seguir, pero prefiero darle la palabra a la doctora Araceli porque me parece que ella también tiene mucho que decirnos. Yo he dado solamente algunas ideas, algunas nociones, pero sí es muy importante ese asunto en la educación. Doctora, por favor. A ver si mientras te checas cuando ingresaste a la sala, tu primera intervención fue muy clara y entonces ahorita un poquito tenemos problema de que se distorsiona tu voz un poco. Doctora Araceli. Aquí estoy, muchas gracias por darme la palabra. Justamente yo quiero empezar diciendo que la interculturalidad y el colonialismo, estoy de acuerdo en que la pregunta se vincula, las dos preguntas, pero la interculturalidad y la decolonización son dos posturas distintas, son dos rutas cognitivas, son dos rutas metodológicas para poder entender y para poder dialogar, para poder reflexionar, para poder justamente criticar. Y puede ser que tengan, y claro que tienen cuestiones en común, principios en común, pero hay que hacer como una diferencia. Y en el caso de la decolonialidad, lo que se está planteando es como esa reflexión de cómo epistémicamente y disciplinarmente seguimos como intentamos ser críticos, pero no podemos porque estamos entendiendo y comprendiendo el mundo desde esa lógica del conocimiento occidental. Y eso nos impide, eurocéntrico, occidental, y eso nos impide ver esas otras realidades que queremos comprender con lo que se plantea dentro de la interculturalidad. Entonces, aquí en la interculturalidad partimos del principio de que todos los seres humanos, todas las culturas, poseen saberes y poseen conocimientos que pueden compartir. Y la otra cuestión que es fundamental del interculturalismo es que se pretende que exista ese diálogo horizontal, esas compartencias, y también que se pueden reconocer esos diferentes universos cognitivos, esa pluralidad de formas de entender el mundo, de entender el territorio, de entender al ser humano, de entender la dimensión relacional entre los sujetos, de entender que hay cuestiones que compartimos en común y que cuando pensamos en en la acción colectiva, en el bien común, en la comunalidad, las personas
que comparten esta noción de cultura y este sentido de pertenencia común, no se les tiene que obligar a pensar en el colectivo y en el bien común, sino actúan y participan porque se sienten parte del territorio, porque se sienten parte del grupo, parte de la comunidad, y esto implica también pues que es una forma distinta de comprender la realidad, de vivir, de estar en el mundo. Pero el hecho de que nosotros, bueno, de que se plantee esta cuestión de la interculturalidad, tiene que ver también con generar esa empatía dentro de esta forma de pluralidad o de esta comprensión plural de estas experiencias y que en esta empatía pues también nos demos cuenta que hay múltiples formas de opresión inter e intracultural y que esos grupos están trabajando para defender la dignidad humana, el territorio, la tierra, los derechos colectivos, o sea, hay una serie de nociones que de pronto no se comprenden sin esta dimensión intercultural. Y luego, ¿cómo construimos esos aprendizajes? Pues primero, tener muy claro desde la interculturalidad que se trata de generar una ida y vuelta, no solamente de diálogo, sino también de investigación participativa con las comunidades, pensar con elaborar contenidos y materiales pedagógicos a partir de las especificidades culturales. Yo encuentro mucho cuando estoy trabajando con pedagogos o cuando estoy en las clases y en estos grupos muy específicos, no con todos, pero de pronto se quejan mucho, ¿no? Es que la comunidad, es que la familia, es que la cultura, es que los días de fiesta, los niños faltan 3 días a la escuela y entonces ya eso ya opacó, ya obstaculizó el aprovechamiento de los niños, ¿no? Entonces, estamos viendo la cultura como un obstáculo y no como un aliado y a las comunidades igual. Entonces, ¿en qué momento nos detenemos a pensar que el contexto y la cultura son nuestros aliados para construir colectivamente, para identificar también a estos expertos en el ciclo agrícola, en la medicina tradicional, en las prácticas comunitarias, como expertos que nos ayudan a objetivar el conocimiento, en donde las ciencias, la física, la química se objetivizan a partir de esas realidades, a partir de la práctica cotidiana, a partir de darle un sentido a lo que aprendes en la escuela, a partir de que pensamos en las realidades como un laboratorio y las prácticas como un instrumento pedagógico. Entonces, esta construcción colectiva implica que vamos a tratar de poner en juego en el aula y en el currículo esta herencia cognitiva ancestral. Le vamos a dar un papel, le vamos a dar un lugar. Y en este sentido, pues no solamente la fiesta o la música tradicional son un instrumento pedagógico, sino también las percepciones, las comprensiones del mundo, el lenguaje no verbal, la participación colectiva, el tejido social, el reconocimiento del territorio, las creencias, los mitos y todo lo que implica o todo lo que se pueda, de todo lo que se pueda echar mano, ¿no? Y también tiene que ver con entender cómo estos sujetos comunitarios expresan sus conocimientos y esos conocimientos están basados también en una herencia ancestral, no en una cosa, no es una cuestión ni de ideologías, sino son conocimientos que tienen que ver con prácticas milenarias, con prácticas en donde han aprendido a generar como estos procesos de subsistencia, pero también de cuidado de la naturaleza y de los otros. Bueno, es un poco por ahí. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que has tocado varios elementos y entre esos me parece que lo que tú has ahora también enfatizado respecto a estos procesos de investigación, pues viene a ser parte como de lo que tendríamos en todo caso que hacer quienes estamos teniendo esa posibilidad de generar investigación. Ajá, para incluso en estos proyectos de investigación hacer un planteamiento que nos remita realmente repensar la educación y el propio papel que tiene la escuela, ¿no? Como ese espacio en el que de alguna manera ha venido reproduciendo cierta ideología, retomaría este planteamiento de que la educación es un proyecto ideológico y que en este caso también a la vez nos remite a esa posibilidad de generar un trabajo muy importante y que ahora lo vamos a tener en esta posibilidad del nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, que nos va a remitir a quienes estemos en las escuelas a poder hacer esa recuperación de lo que tú acabas de señalar, ¿no? Los aprendizajes que tienen, que pueden tener los alumnos, por ejemplo, en un diálogo con las personas más adultas de la comunidad, ajá, que saben, por ejemplo, desde que está nublado, ajá, o llovió, lo que va a implicar en cuestión del campo y que, por ejemplo, se ha perdido. Ajá. Teníamos oportunidad de estar en un diplomado que también se está desarrollando acá en la UPN sobre el reconocimiento de una educación patrimonial para recuperar y reconocer los bienes tangibles e intangibles. Ajá. Y estuvo una artesana de Xonacatlán y ella nos decía, yo soy la cuarta y última generación en mi familia, porque ya mis hijos no quieren tejer. Y en Xonacatlán hablaba alrededor de 30 personas que están generando, digamos, una actividad comercial relacionada con el tejido que ellos hacen, pero que en realidad más o menos son 5 personas que vienen dedicándose a el tejido. Entonces yo escuché eso y quería llorar, o sea, me estaba conmocionando saber que eso está prácticamente a punto de extinguirse. Entonces yo decía, cuando ella dijo, es que mis hijos no quieren porque realmente abarca tiempo el poder saber cómo se hace el hilo, los colores, ajá, con las hojas, nos decía por ejemplo, este tono se hizo con la jamaica, ajá, esto se hizo con el café para ir generando los colores y poder tejer y llevó el telar para poder ahí darnos una muestra de cómo va hilando, pero en este caso yo le decía, y si la escuela secundaria o la preparatoria generara un taller de artesanía y de tejido, usted estaría dispuesta a darle clase, quizá en casa están interesados por otra cosa o ya no generar esta tradición de familia y ancestral, porque ella decía, nosotros aprendimos y yo aprendí de mi abuela, ajá, y en las cosas que yo hago también mi mamá luego me dice, no, pero ¿para qué quieres que yo te diga si tú ya sabes cómo ir hilando y hacer el cierre final de la prenda, ¿no? Entonces decía, bueno, nunca se me había ocurrido que yo pudiera enseñar a alguien que no fuera mi familia. Pero ¿qué tanto entonces, doctor Saúl, doctora Ara y compañeros que están con nosotros, tendríamos entonces que pensar los proyectos escolares, ajá, con miras a esa posibilidad de recuperación? Ajá. Urge, creo yo, el pensar en que si acá, por ejemplo, se está generando el tejido, seguramente en otras zonas de nuestro propio estado hay una urgencia respecto de que la escuela, si no están siendo las propias familias las que están teniendo esa posibilidad de ir replicando y conservando en la propia descendencia que tengan, ajá, yo creo que también habemos quien dice, yo quiero aprender otomí, a pesar de que no tengo a alguien que lo hable en casa, pero si hay en la escuela un curso en donde va la persona o las personas a enseñarlo, pues tendría que ser la escuela la que abra sus puertas y genere este tipo de actividades. ¿O que ustedes qué piensan? Bueno, no sé si esa pregunta creo que es muy interesante. Yo nada más quisiera comentar algo, no sé si el público lo sepa, pero en el 2000
En el 2000 se empezó a abrir un modelo de universidad intercultural, las famosas universidades interculturales, ¿no? Y lo digo porque pues, yo tuve la fortuna de estar en la primera, que fue en San Felipe del Progreso, durante 10 años en vivir ahí y muy enamorado del modelo. ¿Por qué hablo de la universidad intercultural? Porque ellos tienen una estrategia curricular que creo yo debería ser aplicada y replicada en todos los sistemas educativos. Ellos tienen algo que se llama, y que la doctora sí lo mencionó, la palabra de trabajar y vincularse con la comunidad. Y esta vinculación con la comunidad, que hago es porque hay una confusión, muchos dicen vinculación comunitaria, no, esa es otra cosa. Vincularse con la comunidad implica que los profesores y estudiantes trabajen directamente con la comunidad. ¿Qué trabajan? Todo lo que se les ocurra. Y en ese sentido, la escuela debería pensarse en trabajar con la comunidad y salen cosas maravillosas. Pongo un ejemplo nada más para no quitar más ¿No sería en la comunidad? Pues sí, trabajar con la comunidad, en la comunidad. Con y en. Razón. Claro. Es que con me da la impresión de que tú vienes de nuevo con ese saber a recuperar, ¿no? Yo creo que en esa parte es como... bueno, aquí podemos discutir, ¿no? Pero el asunto es la interacción, o sea, establecer ese diálogo de saberes que normalmente es donde se habla, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que sí se pueden generar situaciones bien interesantes. Por ejemplo, seguramente alguien de ustedes habrá escuchado hablar de la etnomatemática. Dirán, caray, ¿qué es eso, no? Y así como la etnomatemática, hay toda una circunstancia de tener los conocimientos matemáticos en los niños, ¿no? Cómo nuestros abuelos aprendían a medir el tiempo, a medir las distancias, a hacer las cuentas, ¿no? O sea, ahí hay toda una situación significativa que a veces el docente no lo sabe. ¿Pero por qué no lo sabe? Porque desde hace muchos años tenemos un modelo, y hablando de colonialidades, ¿verdad? Tenemos estos modelos coloniales eurocéntricos que nos han impuesto y nos siguen imponiendo, ¿no? Hay toda una discusión que sobre sería otra mesa, el asunto de las competencias, ¿no? Bueno, yo solo me quedaría con este ejemplo chiquito y para darle la oportunidad a los demás por el tiempo que ya se nos está yendo como agua. Doctora Araceli, me gustaría, pues no sé qué piensas de lo que dice la doctora Elizabeth, que hay todos unos temas bien bonitos e interesantes. Adelante, doctora Araceli. Yo creo que vamos bien en tiempo, tiempo. También quiero decir que hay varias preguntas que alcanzo a ver en sí, exacto. el Face y quizá también no he visto en el Zoom. No tengo coca, tengo café y aquí está es mi termo. Ajá. Por ahí leí que estoy con la coca. Y por otro lado, esta cuestión de pensar en la comunidad y de pensar en el territorio, claro que tiene mucho que ver con los proyectos o con el proyecto de esta nueva escuela mexicana. Y bueno, no quiero repetir lo que ya dijo el doctor Saúl porque estoy de acuerdo y yo creo que un poco más se trata de complementar y de decir lo que creemos que no ha dicho el otro. Y con respecto al territorio, quiero también decir que tanto el territorio como la comunidad son los referentes del mundo, son nuestros referentes de cómo ser persona, de cómo interactuar con la naturaleza. Por eso son tan importantes como pensar con. Esta cuestión que decía el doctor Saúl, pensar con, es el vaivén reflexivo que decía Bruno Baronet, ¿no? El intercambio de ida y vuelta. El aprender a escuchar antes que a dictar, ¿no? Y el recurrir a otras metodologías que nos permitan ampliar la comprensión de otras miradas del mundo, de otras lógicas, incluso hay palabras que han sido severamente sancionadas, por ejemplo, la razón y la lógica, como si hubiera una sola razón o si hubiera una sola lógica. Y ya yo creo que tendríamos que darnos cuenta que esos discursos y que esas palabras ya se han trascendido justamente con estas miradas, porque aquí lo que intentamos ver es que hay múltiples formas de elegir
un bien, porque ese bien no se elige individualmente, sino se elige en función de el bienestar, del bien colectivo, de esa comprensión del mundo, de esa manera de ver al territorio como algo vivo y no solamente como desde un uso o una perspectiva instrumental. En este orden de ideas, podemos decir que la territorialidad se vuelve fundamental porque la territorialidad es la forma en que nos apropiamos del territorio, del entorno. Y entonces también tiene que ver esa apropiación y esa significación de la cultura y del territorio con la preservación de los modos de vida, la preservación de pues de esas formas colectivas, de la propia cultura. Si no hay territorio, no hay vida, ¿no? Doctora, en este caso sería como nuestra oportunidad para hacer investigación in situ. Claro, claro, porque entonces estamos viendo al territorio como no solo como el escenario de la historia, sino el contexto de la vida, el espacio de la vida, donde están las marcas de las identidades, donde se construyen esas representaciones colectivas, donde se significa la naturaleza, donde se significa la identidad, la pertenencia, donde se construye lo común, ¿no? Donde se genera, donde surge, donde se crea ese ser colectivo. Hay una referencia que hace Corallo, José Luis Corallo, que es un especialista en el ámbito local, y él dice, ¿cómo distinguimos la comunidad de la sociedad? Porque también hay nociones que a veces utilizamos como sinónimos. Y él dice, bueno, ¿cómo la entendemos? Porque en esos territorios donde hay comunidad, convergen, o es a veces difícil distinguir el ámbito económico, político, religioso, porque todos están relacionados o tienen que ver, ¿no? Y en las sociedades y en las grandes urbes, pues ya es muy fácil decir, bueno, esto pertenece al ámbito económico, esto es político, esto es tal. Ya hacemos como esas diferencias. Pero hay otros, en esta constelación de trabajos y de aportaciones que menciona el colega. También están otros, digo, entre todos estos está el doctor Isaac Ángeles Contreras, quien también entiende la comunidad como además de esta cuestión identitaria y territorial, dice, es la capacidad de construir colectivamente. Implica un modo de vivir, de relacionarse, de nombrar y denominar. Y ahí, digo, nominar, y de ahí va una crítica que también no solo tiene que ver con las políticas educativas, sino con todas las políticas públicas. Y tiene que ver con esta cuestión de nominar al otro. No hemos reconocido aún, a pesar de que hablemos mucho de los pueblos y de las culturas, no hemos aprendido a reconocer ni a respetar el derecho a la autonominación, porque de pronto desde la sociedad hegemónica todos son pueblos indígenas, y es una etiqueta o una nominación peyorativa, porque no se pueden agrupar a todos los pueblos culturalmente diversos en esa etiqueta. Es como cuando decimos los latinoamericanos, ¿no? Como si todos estuviéramos o fuéramos igualitos, y tenemos un montón de conflictos, pero también de potencialidades y de cuestiones diversas que hacen que sea a veces diferente ser mexicano, que ser peruano, que ser argentino, que ser tal, ¿no? Incluso los mexicanos somos mexicanos, pero no tenemos como esa misma condición, a lo mejor de similitud o de incluso de comidas, de comer, o ni de gustos musicales, ni de muchas otras cosas entre regiones, o entre los del centro, los del norte, los del sur. Hay muchas diferencias. Y entonces
¿A dónde vamos a toda esta cuestión? Que es muy importante y que tendríamos que pensar en esa reflexión y en esa perspectiva crítica en el derecho de los pueblos a reconocerse, a nominarse, a nombrarse, porque eso también tiene que ver con parte del reconocimiento. Y también hay un uso político en esa nominación, porque entonces estamos agrupando, pero también estamos obligando, y las políticas, bueno, no estamos, porque no somos los que estamos ejerciendo las políticas, pero desde las políticas públicas hay una coerción, se vuelven como un instrumento coercitivo para reconocerse. Si usted se reconoce como indígena, tiene el tal apoyo, pero si no lo hacen, no tiene el beneficio. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ¿por qué no pensamos en que somos celtales, otziles, mazaguas, nahuas, matlatzincas, raramuris, o la forma, que hay una manera, ¿no? De vernos también a nosotros mismos. Entonces, aquí algo muy importante que tiene que ver justamente con el territorio y con la naturaleza y con la nominación es que hay que irnos también a esta dimensión relacional, reconocer que como sujetos no estamos aislados de ese común, de la cultura ni del territorio, y que tanto el territorio como la cultura, son lo que permiten que generemos ese sentido de pertenencia, que nos articulemos colectivamente, que podamos identificar al sujeto colectivo como parte de un mismo cuerpo social, no aparte, sino vinculado a esas maneras de comprender el mundo, tanto materiales como simbólicas. Y entonces aquí estas prácticas comunitarias pues también vienen a reforzar esta manera de interactuar, de preservar, de cuidar, de intercambiar, de reciprocidad con el mismo territorio y con las personas. ¿Cómo con el territorio? Porque si estoy recibiendo algo, pues también doy algo, ¿no? Entonces hay otra manera, otra relación, otros vínculos que es importante comprender. Y luego también, a lo mejor un poco situar esta cuestión de la naturaleza y la comunidad con eso esa fuente de la identidad cultural, pero también con la participación, con el lugar de las que las personas tenemos en la sociedad. Las personas, porque las personas aparte estamos relacionándonos de determinada manera con el resto de los grupos. Y también es una manera de contribuir al respeto y al entendimiento y a la solidaridad, porque de pronto también somos críticos de una manera muy negativa, ¿no? Entonces, cuando hay una peregrinación o una fiesta patronal, como que se ve como si fuera algo negativo, pero tiene que ver, si nosotros entendiéramos esta noción del mundo, entonces podríamos también comprender y ser más empáticos con estas interacciones, porque son parte de cómo se construye ese tejido social, cómo el sujeto funciona dentro de esos grupos. Y luego nos quejamos, por ejemplo, de la destrucción del tejido social, de la pérdida de valores y no sé qué, pero también habría que ver cómo estamos contribuyendo y generando esa fragmentación y esa intolerancia a la diversidad. Bueno, un poco ahí, y ahí está otra mano levantada, Denise Mora. Así es, así es. Bueno, pues yo creo que estos tiempos que tenemos nos han dado oportunidad también de escucharles y vamos haciéndonos también muchas preguntas, ¿no? Y esta sería como la oportunidad de poder ir aclarando cosas. Antes de darle la palabra a Denise, que tiene la mano levantada, yo quisiera, a propósito de lo que tú hablabas del poder estar en la comunidad, hay una pregunta que hace Aranza Ramírez y dice, esta investigación, o sea, la investigación en la comunidad, la investigación in situ, dice, es a partir del medio y las prácticas en el campo. ¿Sería un modo de etnografía? Después de dar respuesta a esta pregunta, le damos la palabra a Denise.
Doctor Saúl, no sé, bueno, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser etnografía. El hecho de que nos acerquemos a los pueblos, a los territorios, a las realidades diversas, tenemos diferentes formas de aproximarnos y quizá no todos las investigaciones y no todos los trabajos requieran esa etnografía. La etnografía es la descripción de esos contextos, bueno, que siempre es fundamental para comprender algunas estrategias pedagógicas o cualquier investigación. Pero yo creo que tampoco es un tema obligado o no es La o se única. puede confundir o no es la única manera. Sí, yo quisiera, bueno, primero que nada veo muy interesado a nuestro público, tanto en el Facebook como aquí hay muchas preguntas que en realidad no nos va a dar tiempo, ¿no? Este es un conversatorio y en ese sentido me parece que van a quedar por ahí muchos temas interesantes que merecerían incluso cada uno de ellos un tema a discutir, ¿no? Como puede ser el asunto de la decolonización, que por ahí hay una pregunta, donde Aldo Mejía nos pregunta, ¿no? Esa diferencia entre la interculturalidad y la decolonización, que es todo un tema en el cual, pues pone ahí para generar un pensamiento crítico emancipador, ¿no? Yo creo que sí hay que tener un poco de llegar cuando nosotros hablamos de diferentes conceptos, y yo creo que en este sentido, ahorita hablar de colonización, que es bien importante, sobre todo porque las nuevas perspectivas latinoamericanas justo hablan de eso, de cómo decolonizar el pensamiento, y hay toda una situación de diversos autores, desde Lindon, desde Bonaventura de Sousa, ¿no? Quijano, hay muchos autores que hacen referencia sobre la importancia que tiene esta decolonización, que ha sido desde que llegaron, pues nos invadieron, diría yo, pues españoles y otras personas de Europa, y que impusieron toda una ideología en nuestra América Latina, ¿no? En toda nuestra América, y cómo hemos trabajado ya desde entonces con situaciones de imposición ahí, y entonces la decolonización y la descolonización, que ahí son dos conceptos que tal parece que son sinónimos, pero cada una tiene implicaciones, pues tiene una situación de cómo nosotros primero debemos de reconocernos, de recuperar desde nuestras esencias como personas, ¿no? Apegadas al territorio, como justamente lo decía la doctora Araceli, ¿no? Y en ese sentido, pues generar el pensamiento crítico implica, como dice Sousa, descolonizar el pensamiento, y eso es un reto que la verdad yo ni siquiera he sabido cómo, y incluso hoy imagínense a los profesores, ¿no? De todo el sistema educativo, tenemos que descolonizarnos, ¿no? Porque también hay que decirnos los oscuros que tiene y lo que implica estos modelos, ¿no? O sea, tal pareciera que estamos hablando de una panacea, pero sí hay que tener cuidado porque hay elementos que todavía no tenemos claros, como los que acabo de mencionar, ¿no? Y para finalizar, decir que si hay metodologías, si hay metodologías, justamente muchos colegas, y aquí me incluyo su servidor y también el equipo en el que estamos trabajando con otros colegas, además de la UP, de la Rosario, de otras instituciones, hablar de metodologías interculturales, ojo, tiene una implicación distinta que va y que incluso se contrapone con metodologías tradicionales, ¿no? Y hablo en diferentes dimensiones, disciplinas científicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del enfoque etnográfico, bueno, la etnografía sí tiene una implicación, pero hay que ver desde qué punto de vista estamos haciendo etnografía. De hecho, la etnografía nace como un instrumento antropológico colonizador, ¿no? Porque pues, había que conocer al otro para poder saber sus debilidades, ¿no? Pero desde el punto de vista de las visiones de colonizadores o interculturales, ¿no? Estas perspectivas, la etnografía tiene otro sentido. Por eso les decía, merece toda una explicación que no nos da en unos minutos, y yo creo que sí vale la pena, quizás en otro momento, en otro espacio, que podamos ir construyendo algunas ideas. Esto fue un conversatorio, insisto, donde arrojamos a la mesa muchos conceptos
con la cuestión de quizás clarificar, ¿no? Sobre todo porque entiendo la preocupación de los docentes ante los retos que tienen la nueva escuela mexicana. Yo lo dejo ahí nada más porque nos podemos seguir, ¿verdad? Ya estamos prácticamente, digamos, en la cuesta final de nuestra sesión, totalmente con el comentario que planteas en este momento. Son muchas preguntas y realmente ameritaría por lo menos otra sesión o quedarnos de aquí a las 12 de la noche para poder mantener esta oportunidad del diálogo y sobre todo empezar cada quien a pensar en alguna posible respuesta a partir de las preguntas que todos están haciendo. Ajá. Vamos a darle la oportunidad a Denise para que haga su intervención. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. De hecho, es muy interesante. Hola, doctora Araceli. Un gusto, como siempre, encontrarnos con usted. Bueno, también yo creo que estaría muy bueno en los sistemas híbridos y lo que estamos trabajando, como que la gente percibe la interculturalidad como parte ajena de lo que es la educación y no toman en cuenta que la interculturalidad tiene un rol muy importante dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? Hace la diferencia que tú podrás tener una programación pedagógica bien a todo dar, pero la parte intercultural como que siempre te va a poner un topecito que no te va a permitir avanzar. Entonces, como que en esta parte de la educación luego se nos pierde la parte humanista, que es el enfoque que le tenemos que dar hacia la interculturalidad. Y tal vez sería bueno, uno de los autores que a mí me gusta mucho es Vygotsky, por ejemplo, con su parte de la teoría sociohistórica, avanza bastante bien por el rumbo hacia donde quisiéramos ir, donde habla cómo la parte social hace la intervención en la parte educativa, que nos va a permitir plantear cómo la interculturalidad no es una parte ajena distinta de, sino es una parte medular dentro de lo que es la educación. Cómo la parte social la estamos dejando a un lado como docente. Digo, por ejemplo, en mi caso a mí me costó mucho trabajo entrarme ahí, porque yo soy docente, actualmente ya estoy casi por egresar del posgrado en Rosario Castellanos en educación multimodal, pero como que esa parte al principio sí me causaba un poco de ruido porque decía, es que cómo vamos a poner la parte humanista si, por ejemplo, yo soy docente de matemáticas. Pero ¿qué creen? La parte interculturalidad tiene que ver en esa parte. O sea, cómo se empieza a hacer la sinergia, cómo la parte humanista tiene que ver, aunque yo doy matemáticas, si la parte intercultural de la región donde nos estamos hace cierta sinergia que sí me va a afectar, aunque tenga toda la parte. ¿Se pueden apagar su micrófono? Tenga toda la parte bien establecida, cohesionada de lo que es mi modelo pedagógico para poder ejercer, ¿cómo llega esta parte de la interculturalidad a darnos ruidito? Sea de manera presencial, sea virtual, como sea, es una parte medular de lo que es la educación, ¿no? Y el por qué le tenemos que dar esa importancia radica en cómo va a percibir la sustancia del medio en el que me estoy desarrollando. Entonces, como que hay ahorita ya actualmente ya tenemos muchas investigaciones al respecto que nos dan así esa guía y creo que tomar estos foros de discusión son muy buenos porque te abre el panorama, sobre todo como en mi caso, para los que no tenemos esa parte humanística como formación educativa, ¿no? Pero que sí te implica y te hace ver y abrir los ojos hacia otro panorama de cómo se pueden hacer los ajustes en la parte pedagógica sin importar cuál sea pues tu línea de acción o hacia dónde te estás dirigiendo, como en mi caso, que yo soy docente de ciencias básicas. Muchas gracias. De hecho, es muy interesante todo lo que están comentando. Gracias, doctores, por la invitación y un gustazo estar aquí con ustedes. Denise, es un gusto que también estés con nosotros y definitivamente me parece que has hecho un planteamiento muy importante considerando los desafíos que tenemos. Yo creo que hay una intervención en Facebook de Luz Blanca en donde en particular me comenta que hemos estado haciendo énfasis a lo que corresponde a este modelo de la nueva escuela mexicana y que de alguna manera me emociona. Yo creo que sí, lo comparto en lo que corresponde a que un principio que está sustentando esta manera de pensar lo que sería la educación es justamente este referente de interculturalidad. Ajá. Que por supuesto, hay
ciertos fundamentos psicopedagógicos que algunos de ustedes dicen no cambió. ¿Por qué? Porque pues está hablando de principios paidocentristas, desde otros modelos que se han venido desarrollando en las reformas educativas en México, desde la RIEP o el nuevo modelo educativo que no era nuevo, y ahora lo que va a ser los pilares de la nueva escuela mexicana, y que nos va a remitir a estudiar mucho todos estos elementos que ahorita estamos de alguna manera tocando en prácticamente hora y media, y que nos están señalando cuáles son los puntos débiles de la escuela, y que si al centro esta aspiración tenemos de una educación justa, de una educación que nos remita a esa posibilidad de construir valores importantes, de reconocimiento de lo que somos, y a ese bienestar de la comunidad o del colectivo, es la gran diferencia. Yo creo que ese punto nos va a remitir a estudiar en qué consiste todo este planteamiento de la pedagogía crítica, de poder, en este caso, hacer un trabajo muy importante de revisión de lo que sería hacer un trabajo por proyectos en la escuela, centrados en la comunidad, porque hemos hecho proyectos centrados en el currículum, y en esa propuesta de todo el mundo tiene que estar muy bien en matemáticas y todo el mundo muy bien en cuestiones de lectoescritura. Pero ahorita tenemos que estar muy bien en lo que corresponde en pensar en uno, en esa cuestión de una revisión de la relación del hombre con la naturaleza, que era lo que también enfatizaban nuestros colegas, y que pone al centro ahora este nuevo modelo educativo o de la nueva escuela mexicana, la parte de la espiritualidad, que yo creo que es otro punto que a mí también me emociona, y que da esa posibilidad de atender a una aspiración que hemos tenido, realmente generar conciencia, y en este caso, pues es la oportunidad, que también está en proceso la construcción de esta nueva etapa, es cierto, pero yo confío mucho en los maestros, en que tienen sabiduría para poder en esta situación empezar a trabajar y construir y deconstruir. ¿Por qué? Porque en las reformas anteriores estábamos acostumbrados a que nos llegaba todo lo que había que hacer, y el maestro básicamente era un ejecutor. Y ahora este planteamiento que se hace es generar una muy buena oportunidad a quien está en el salón de clase, a quien está tomando decisiones como director, a realmente tratar de considerar una atención a esa necesidad de aprendizaje. El hablar de esta posibilidad de aprendizajes nos remite a conocer al otro, a respetar al otro, a recuperar lo que es el otro y lo que soy yo. Entonces, pasar de ese proceso de una formación individualista a una formación de cooperación es la gran diferencia de otras propuestas. Entonces, yo creo que en este sentido, la educación intercultural, nuestro reto es que no quede en el discurso, ¿verdad? Y que realmente hablemos de una educación emancipadora. O sea, nos está remitiendo realmente a esa posibilidad de que nosotros, es cierto, tenemos que decir soy mexicano, pero si yo soy otomí, debo de decir soy otomí antes que nada, y soy orgullosa de ser otomí, o tener una descendencia mazahua, por ejemplo, o donde ustedes estén en el país en donde radiquen. Y en ese sentido, procurar el bienestar no tuyo, de que tengas dinero en la bolsa y estés pensando qué vas a gastar, sino que realmente puedas incluso pensar en una economía que te remita realmente a gastar en lo que necesitas y que realmente te lleve a esa conservación incluso de la cuestión planetaria. O sea, son muchas cosas las que está tocando esta iniciativa de Nueva Escuela. Y bueno, es cierto, dice, no hay ni pies de cabeza. Es que en realidad muchas de las cosas, creo yo, de que tenemos en estos problemas son consecuencia de las reformas también anteriores. Entonces, me parece que dice Michael Fullan, la oportunidad real de generar una educación significativa para nuestros alumnos la tiene el maestro. Y yo creo en ello.
Y en ese sentido, bueno, pues sería como un comentario porque me está haciendo directamente el comentario a mí. Y creo que la última intervención, ya dándonos, como dicen en la cámara, hasta 3 minutos, una conclusión o una última idea, doctora Araceli y luego el doctor Saúl. ¿Interculturalidad implica justicia social? ¿Sí o no? Qué perfecta pregunta y maravillosa pregunta y qué poco tiempo tenemos para eso. Ha sido primero que quiero decir que me da mucho gusto poder estar aquí y que claro que tiene que ver con la justicia social, porque es una práctica que promueve la democracia participativa, el reconocimiento y la reivindicación de todos los pueblos y culturas como sujetos políticos y sociales plenos. Esto implica también que ahora tenemos que pensar que la justicia la justicia social no solamente es una política compensatoria, sino tiene que ver con el empoderamiento, con los derechos colectivos, con la autodeterminación, con la reivindicación y valoración de la diversidad cultural, pero también con la preservación de la identidad colectiva, con el diálogo y con las políticas colaborativas, con esta noción de ciudadanía ampliada, étnica o intercultural, donde todos puedan participar plenamente de esta democracia participativa. Tiene que ver también con generar oportunidades reales de actuación y realización humana, que por algo somos los más desiguales del mundo, ¿no? Y los más, no solo los más diversos, sino desiguales, porque hay una desigualdad que se oculta detrás de esa diversidad. Y entonces ahora tendríamos que volver a apasionarnos por contribuir a este fortalecimiento de la identidad cultural. Muchísimas gracias. Solamente me da como angustia que es tan poco tiempo y quisiera decir tantas cosas, pero yo creo que esta mesa, esta charla, tendría que servir no para contestarnos preguntas, sino para generar más preguntas y preguntarnos más cosas y preguntarnos si realmente gozamos todos de esos derechos universales que están enunciados, ¿no? En las declaraciones y en las leyes, si realmente todos tenemos las mismas oportunidades de actuación y también pensar cómo desactivamos esas percepciones de intolerancia, de racismo, de discriminación y de jerarquías, porque ahí está nuestro trabajo y ahí está el fin y el propósito de hablar de educación intercultural. Muchas gracias. Agregaría en el territorio y en la comunidad. Saúl, doctor Saúl. Sí, yo la verdad estoy muy emocionado, muy contento porque se ve que hay un interés genuino por todos los participantes por involucrarse en estos nuevos conceptos. Y me parece que aquí hay una cosa que es importantísima. Hablaba de la justicia social, ¿no? Yo no solamente diría justicia social, sino también yo hablo de otras justicias, ¿no? Hablar de otras justicias implica lo social, pero también lo ambiental, bueno, la naturaleza, ¿no? Porque yo, en los temas de la sustentabilidad, también se insiste mucho en la educación para la sustentabilidad con estos enfoques interculturales, ¿no? Que de entrada tiene que ver con una cuestión crítica. Y yo creo que es un tema que a muchos de ustedes les ha preocupado, hablar del pensamiento crítico, la pedagogía crítica, ¿no? Porque todo esto tiene una situación de concordancia, tiene una situación que debemos tratar de, no solamente de entender, sino de llevar a cabo, ¿no? Entonces yo me quedaría con este comentario, creo que tenemos un reto gigantesco, enorme, y que lo que estamos aprendiendo, porque el aprendizaje es entre todos, no nada más es aquí para allá, sino es entre todos, y justo eso, ¿no? La justicia va en muchas aristas. Entonces, esa sería mi respuesta, muy agradecido a todos y todas, porque la verdad ha sido un enriquecimiento en lo personal y dejan muchas tareas ahí de preguntas que yo creo que nos sirven para la reflexión. Muchas gracias.
Eh, bueno, pues yo quisiera de entrada ofrecer una disculpa porque ya no nos da tiempo de recuperar todos los comentarios en el chat, pero en general son muy motivadores por lo que implica la reflexión que hemos generado y que debemos de continuar en esta posibilidad, ¿no? En este momento estaría haciendo únicamente recuperación de este comentario y dice Francisco Javier, la interculturalidad es importante en la escuela, brindando a la comunidad el énfasis en su estudio de conciencia, dando la oportunidad de crear nuevas realidades a través del pensamiento crítico, con un sentido humanista. Debemos empezar a pensar en el otro a través de sus propias realidades que ayuden a construirme, que del otro me ayuda a formarme a través de su cultura y de la mía, formando una educación intercultural, respetando la diversidad y reconociéndola. Y ojo, hoy nos centramos mucho en esta cuestión de reconocimiento de estas diversidades, pero habría incluso la necesidad de hablar, por ejemplo, de esta diversidad que pudiéramos tener ideológica. Ajá. Y que nos remite a también reconocerla. Por otra parte, incluso a lo que nos remite a la cuestión de las preferencias sexuales. Ajá, y que también es otro punto que incluye la interculturalidad y la atención a la diversidad. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que estudiar, analizar y, por supuesto, en este caso, juntarnos para poder compartir. Pues con esto estamos dando cierre a nuestro encuentro de este día, pidiendo ahora, por favor, pasar a la siguiente etapa. Le cedo el micrófono a mi compañero Daniel. Claro que sí, doctora. Pues bueno, esta ha sido como una conclusión. Todavía no acabamos, nos faltan unos 2 minutitos. Sí, desafortunadamente no da el tiempo, ¿no? Para esta sesión. Ustedes saben que yo me salto todas las formalidades, entonces para mí el debate se puso tan bueno en redes sociales y aquí en el chat que fui por unas palomitas, la verdad. Fue muy bueno. Pero bueno, antes de darles una despedida a nuestros colegas, ¿no? A la doctora Araceli, al doctor Saúl, voy a permitir hacerme un breve comercial, porque como dicen, no da tiempo, hay quienes ya nos están exigiendo más conferencias ahí en el chat. Ah, pues afortunadamente tenemos más. Entonces, les estoy compartiendo a todo nuestro público nuestros próximos 2 eventos. Esta solamente es la primera, bueno, no es la primera, pero es una de las tantas etapas de este seminario. Entonces, créanme que estamos tomando en consideración sus comentarios. Hay quienes están proponiendo temas en particular que quieren de este asunto de la interculturalidad. Estamos tomando nota, afortunadamente. Y bueno, les queremos recordar que nuestra próxima sesión, la 5ª sesión, va a ser este 28 de noviembre, en esta ocasión con una invitada internacional desde la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú, ¿no? La maestra María Elena Dávila Díaz. Ella nos va a hablar de la función directiva en los ambientes híbridos de aprendizaje, y nuestra 6ª sesión va a ser el 5 de diciembre con el doctor John Alexander Pulido, muy conocido, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él nos va a hablar de los desafíos en la escuela del siglo XXI y las aproximaciones a un modelo de mediación tecnológica y pedagógica. Y bueno, la última sesión, nada más de este año, aclaramos, de este año, posteriormente haremos más eventos, pues bueno, estará a cargo de los coordinadores de este seminario, ¿no? Pero bueno, eso nada más como un breviario comercial para los próximos eventos que tenemos. La verdad es que créanme que esto da pauta, ¿no? Como bien dice la doctora Araceli, no respondimos tantas preguntas de aquí, sino al contrario, se generan más y esto nos da la oportunidad de cada vez más eventos en estas modalidades. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte protocolaria de este momento, ¿no? En el cual, pues bueno, a la doctora Araceli y al doctor Saúl, afortunadamente, como son de casa, les haremos llegar sus constancias de forma física, por así decirlo, pero pues para cumplir un poco con esta parte protocolaria, pues bueno, aquí rápidamente les mostramos, obviamente van a tenerla más bonita en sus manos, pero me voy a permitir leer esta constancia.
2022, año del quincentenario de Toluca, capital del Estado de México, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, hace constar que la doctora Araceli Mendieta Ramírez participó impartiendo la conferencia magistral La educación intercultural como oportunidad de interaprendizajes en territorios caracterizados por la diversidad. Esto como parte del Seminario de Investigación Educativa, Acceso al Conocimiento mediante las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje híbrido, una mirada desde la interculturalidad. Toluca, Estado de México, a 11 de noviembre de 2022, Educar para Transformar, y firma nuestra todavía encargada del despacho de la dirección de la UPN Unidad 151 Toluca, la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Y bueno, en ese mismo tenor, por supuesto que una constancia que dice exactamente lo mismo para usted, doctor Saúl Alejandro García, ¿no? También por haber participado en este evento con los mismos datos. Pues bueno, muchas gracias por habernos tenido el día de hoy aquí entretenidos un rato con este gran evento académico, y pues en nombre de los 3 coordinadores que estamos aquí, la maestra Laide también anda aquí con nosotros, pues les agradecemos mucho su participación a ustedes, al público. Hemos tenido más de 350 asistentes nada más el día de hoy entre Zoom y Facebook. Entonces, pues bueno, les invitamos a que sigan participando con nosotros. Les recordamos que no es necesario inscribirse a cada uno de los eventos que tenemos en este seminario. Con su registro único es más que suficiente, ¿no? Y pues bueno, los esperamos el 28 de noviembre para el próximo evento. Doctora Caporal, un mensaje final que guste darnos. Educar para transformar. Pues esa sería la idea, ¿no? Exactamente, haciendo énfasis en nuestro lema de institucional. Pues muchas gracias a todas y todos, nos despedimos y los esperamos en la próxima emisión. Educar para transformar, Universidad Pedagógica Nacional.